Me han presentado como alcaldesa y diputada, pero yo creo que lo que me da título a mí para estar en el país de los títulos aquí en esta mesa para poder contar algo es que soy profe de pueblo, soy madre, que si no has estado embarazada no puedes entender la necesidad de una matrona o de servicios tan básicos como esos, pues que llevo 12 años de concejal en un pueblo de 160 a 180 habitantes, que he sido 2 legislaturas miembro del Consejo Comarcal de la Comarca de la Hoya de Huesca y además he formado parte de la Junta Directiva de ADESO, Fondos Líder de mi comarca. Entonces, en base a todo eso, pues así sigo de enfadada y viendo la necesidad de que todo esto no sea así. Gracias por organizar, por estar y por invitarnos. Y bueno, a veces nos parece que esto no es importante porque no despierta el interés que nos gustaría a los radicales, pero lo que está claro, que también comentábamos antes, es que la gente que no era tenaz en nuestros pueblos marchó. Entonces ya solo quedamos los cabezones, los tenaces y los que tenemos muy claro que queremos seguir allí y que, por tanto, bueno, pues somos pocos, pero muy válidos, ¿no? Entonces, cada uno por sus movidas, pero todos tenemos que tejer una red importante de colaboración porque todos estamos muy convencidos de que queremos estar ahí. A los demás se los llevó la riada, que dicen, ¿no? A veces hablamos y nos parece que son obviedades, pero tenemos que tener en cuenta de que son obviedades para nosotros porque las vivimos, pero que es muy importante transmitirlas, ¿no? Por ejemplo, esos detalles que decía tan del día a día como tener acceso a una matrona o a un apoyo de un desdoble para mis hijas para poder hacer informática o no, ¿no? En el cole. Entonces, todo esto que son tan verdad, pues lo tenemos que seguir insistiendo y transmitiendo y que no revelemos, porque luego empezamos ya con tecnicismos, que está muy guay, pero que no dejemos nunca de hablar de lo que son los detalles para que nos entiendan, porque si no, no nos entienden. Entonces, todo es política, porque la política es el gobierno de la polis, de lo común, de lo nuestro, de lo que ponemos entre todos en ese saco común para gestionarnos y, entre otras cosas, el planeta, nuestro territorio. Y por eso estamos aquí, porque queremos hacer política y que queremos gestionar y porque estamos convencidos de que lo que nos ha traído aquí es malas decisiones políticas y que el enemigo lo tenemos en casa, como hemos estado ya explicando. Bien, pues a ver cómo se pasa esto, con las flechillas, ahí. Aragón es otro de los casos estupendos de despoblación en el cual, si nos basamos solo en los datos de kilómetros cuadrados por habitante, pues no salen las cifras muy alarmantes porque mucho más de la mitad de la población está en Zaragoza. Entonces, si quitamos Zaragoza, pues ya empiezan las cifras, los porcentajes a funcionar de una manera más real, pero además tenemos que quitar todo el entorno que le llaman rural, periurbano de Zaragoza, que viven pero trabajan en Zaragoza o así, entonces ya nos quedamos con 4 gatos por los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, las cifras son alarmantes, pero insisto, engañosas. Tenemos un fenómeno de masificación en el centro, además es el centro geográfico de la comunidad, igual que pasa en la península, y luego tenemos, pues, no sé si se ve bien, pues son escenas de pueblos como el destino que les marcaron, pues muchos inundados bajo pantanos, muchos abandonados y muchos pues que ya ni se conciben en las estepas y en los climas más áridos de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, pues que el vacío de la despoblación de la montaña durante unos años, o se ha intentado decir que era solamente por un tema económico, de falta de trabajo, pero en realidad pues se trata de un problema político. Pues por un lado fue la ridiculización, lo que hemos comentado antes, el menosprecio cultural a lo que éramos, nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de trabajar. Todo eso era peor que lo que hacían los de la ciudad. Entonces, en ese sentido, hubo toda una política, pues incluso el cine o lo que llamaban cultura en esa época, pues en Aragón, por ejemplo, solo conocéis la Jota, que la Jota es un invento que no existía tal y como existe ahora y pues viene a ser un poco pues como lo del flamenco, ¿no? O la sevillana con el flamenco. Bueno, pues en Aragón hay un folclore maravilloso, pirenaico y del Valle, del Ebro y demás, pero que nos quedamos con la Jota y es lo que, bueno, pues un poco la muestra, ¿no? de ese aragonés con boina rosca, que es la imagen que se nos ha dado y que puede ser buena. La boina es... El otro día perdí yo la mía en las navatas y me di cuenta de lo importante que era una boina, ¿no? Entonces, bueno,
Y luego, bueno, pues ridiculizar a nivel cultural, a nivel económico, en el cómo se diseñó la industria, cómo se diseñó, pero además cómo se ha mantenido esa industria o ese concepto de desarrollo, el desarrollismo excesivo, y luego pues la ordenación territorial, cómo se decidió, cómo se ordenaba. Esta presentación es un poco arcaica, ya veréis, es negro sobre blanco y es puramente nuestro programa de ordenación territorial para las elecciones municipales y autonómicas. Y que, claro, según lo que quieras, cada día cuentas una parte, entonces voy a pasar algunas partes más rápidas, pero yo creo que es el elemento básico para que veáis que, o para ilustrar que llevamos ya mucho tiempo con estos temas. Ya lo ha comentado Marta, además de todas esas cifras que hemos dicho, el padrón es absolutamente falso. Y entonces, bueno, pues en Aragón hubo un movimiento curioso migratorio que analizas las gráficas y de repente en el 2008 hay un pico muy importante de despoblación y de inmigración a Zaragoza, y no es real. Lo único que el alcalde de ese momento puso lo de las bicicletas, y entonces si no te empadronabas, no tenías la tarjeta para usar la bici, pues no podías usarla, lo de la tarjeta ciudadana. Entonces de repente aparecieron un montón de gente que ya vivía allí, pero oficialmente se empadronaron, ¿no? Entonces, bueno, pues Aragón también tiene una orografía muy compleja, es muy diversa. Pues las infraestructuras se nos han quedado obsoletas porque, bueno, ya lo veremos, se ha decidido invertir en el AVE en vez de en las cercanías, por ejemplo. Y luego, pues las administraciones son, bueno, tenemos un montón de administraciones y además están muy mal organizadas. Tenemos, a ver, que nos entendamos así un poco rápido, ¿vale? Todas las comunidades autónomas tenemos representantes del gobierno estatal, ¿no? Tenemos los delegados del gobierno, además provincialmente, tenemos nuestra delegación de gobierno en las 3 provincias, pero además tenemos un gobierno de Aragón y también está con sus delegaciones en cada una de las provincias. Luego tenemos unas provincias que tenemos sus diputados y luego tenemos nosotros 32 comarcas con sus consejeros y luego tenemos las mancomunidades y luego además tenemos los ayuntamientos. Bien, pues eso se ha traducido en que el PSOE o el PP tienen un liberado por cada 1000 habitantes, no por servicios al ciudadano, ¿vale? Se han creado unas redes clientelares en las cuales hemos colocado un pequeño sueldecico a cada uno de nuestros concejales o nuestra gente que trabaja para el partido y no para el desarrollo de las necesidades de los ciudadanos. Bueno, por ilustrar un poco lo que son nuestras comunicaciones, ¿no? O sea, yo vivo a 1 hora escasa de Zaragoza en coche y en tren a 4. Y entonces, bueno, pues es un poco el famoso canfranero que, bueno, pues seguimos peleando. Ahora yo creo que hay un cambio serio en que sí que es un tema de vertebración real. Y el tema es que, bueno, estos días, por ejemplo, con lo de la huelga de diésel en Francia, pues una de las cosas que preguntaban, bueno, ¿y en Aragón no lo habéis notado que estáis ahí en frontera? Pues no, porque como no tenemos grandes conexiones, pues el transporte pesado y demás pues no pasa por nuestro territorio, pasa o por Euskadi o por Cataluña, y entonces por aquí no se ha notado esa huelga, bueno, porque se decidió a nivel estatal esas 2 comunicaciones transpirenaicas, pero además en Aragón pues hemos estado más preocupados por hacer pantanos y riego que de conexiones, ¿no? Y vertebración territorial. Entonces, bueno, pues la problemática que nos encontramos en el día a día, pues yo personalmente, pues esa foto del jabalí, pues es mi día a día. Yo bajo a currar a Zaragoza a las Cortes y cada mañana, pues depende de si voy con una cosechadora, si ha nevado o si me encuentro con un corzo o un jabalí, pues llego antes, después, y ese es mi día a día. Y eso sé que soy la única de todas las Cortes que lo vivo diariamente, ¿no? Incluso con mis propios compañeros, pues es complicado que lo entiendan, ¿no? Bueno, Aragón, pues más mapas nos conocemos, pues estamos todos en Zaragoza y pretijos, incluso los que intentamos ir por arriba parece que nos llevan a Zaragoza. Y bueno, podía haber puesto la típica escena de unos señores aburridos en un banco, pero he pensado que era mejor poner a mis abuelicas haciendo clase porque los que estamos luchando por tener una actividad cultural, mental, emocional, y es importante, ¿no? Esa lucha por lo que somos, por las abuelas quieren volver a la escuela y es una de las pocas cosas que estamos consiguiendo a nivel comarcal, en mi comarca, y creo que es una de las grandes medallas que nos podemos poner de los pocos cuidados que les podemos hacer a nuestros mayores, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que las proyecciones de población, lejos de mejorar, empeoran cada día. Y bueno, esto es un mapa de nuestra maravillosa Diana Sánchez, un homenaje aquí de unos estudios pues, que hizo un pequeño pues, estudio desde 1930 a 2011 y esto, pues, como hemos comentado ya varias veces hoy, pues vamos a peor.
Entonces, bueno, pues la gran pregunta o la gran frase, pues que no es un fenómeno demográfico, la despoblación no es, oiga, ¿qué ha pasado? Sino que es un resultado, es una crisis, es lo que hay, pero es que es el resultado de una forma de gestionar lo común. No, nadie se sorprenda, esto es consecuencia de unas decisiones. Entonces, yo cuando decimos es un problema, bueno, no es un problema, es la consecuencia. Entonces, si tú conoces cuál es la consecuencia, puedes buscar otro origen u otra forma de hacer las cosas para que eso deje de ser un problema y se pueda convertir en una oportunidad. Nosotros, bueno, pues nosotros somos activistas porque no nos queda otra, ¿eh? La gente de mi pueblo no le gusta hacer pancartas, estamos hasta las narices de hacer pancartas, pero la legislatura anterior fue ya el sumum, ¿no? O sea, todo lo que, cada vez que un político se acuerda de nosotros, eso, para hacernos una autopista eléctrica, para hacernos un pantano, para quitarnos un médico, para quitarnos una escuela, o sea, nunca es a más, nunca es a bien. Entonces, una de las grandes frases es, joder, que no nos miren, porque cada vez que nos miran tienen una idea, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso, ahí a la izquierda abajo tenemos el tema de Yesa, de los pantanos, ahora mismo estamos enjuiciados, 8 de nosotros o de nosotras, pues por hacer una lucha activa, pasiva, en la cual pues simplemente, no sé si os hacéis a la idea de una carretera que va a un pueblo que, pues eso, que está el pueblo allá y la autovía allá, y en medio hay unos 30, 40 manifestantes con una pancarta, no pasaréis, no pasarán. Y al otro lado, pues la policía y te dice, la Guardia Civil, te dice, oye, que vienen los funcionarios a expropiar. Bueno, ya sabéis, porque como llevamos un montón de expropiaciones, pues ya dices que ya sabéis que no vamos a firmar. Y dicen, bueno, pues nada, pues nos vamos para casa, venga, hasta luego. No, pasará, nada. Entonces tú haces tu ratico, te desahogas, les insultas un poco, ellos se van riéndose de ti y ya está, ¿no? Pues resulta que el 10 de octubre del 2010, pues el delegado del gobierno decidió cargar en esta situación en la cual las expropiaciones se hacen desde los despachos, ¿no? Y entonces ahora tenemos 8 imputados, uno de ellos es el que ha sido diputado en las Cortes, salió elegido por Huesca, Jorge, de apellido Luis Ibail, y entonces, bueno, pues ahora están enjuiciados y por eso oiréis que estamos imputados, uno de nuestros diputados, y bueno, pues muy orgullosos, le llamamos el diputado imputado porque es verdad que estaba allí, estaba resistencia a la autoridad, pero además es que era una autoridad absurda, que todo el mundo entendíamos que eso no tenía por qué haber carga porque la expropiación se hace desde el despacho. Entonces, bueno, la resistencia, el tesón, el saber dónde estamos y dónde queremos estar, pues por supuesto no lo tenemos que perder y por mucho que intenten intimidarnos y que intenten echarnos de nuestra casa, pues ahí seguiremos. Pero es que además hay un tema de dos modelos, ¿no? Que yo no describiría entre lo rural y lo urbano. Yo llamaría simplemente lo sostenible y lo insostenible. Quiero decir, están en la ciudad de una manera absolutamente insostenible, masificada. También ellos están teniendo muchísimos problemas de desigualdad en la educación, en la sanidad, en las aulas, los médicos todo colapsado, o con las listas de espera. Coño, pues salir de ahí, que estáis todos a una. Venirte a mi pueblo, que la consultas 3 veces a la semana, pero el día que lo pides te la dan, ¿no? Entonces tenemos los problemas antagónicos, pero ninguno de los dos sectores poblacionales están accediendo correctamente a los servicios. Entonces es un problema serio, ¿no? de modelo insostenible, de especulación, de explotación, de desarrollismo excesivo, bla, 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 bla. Y por el otro lado, pues esa idea de la vida, el tiempo, la naturaleza, el equilibrio, no sé qué, bueno, pues tiremos para allá, ¿no? No cada vez más para el otro lado, pero bueno. Entonces, ¿la repoblación qué significa? Pues uno de los grandes problemas que tenemos, ya ha explicado un poco Marta, pues lo que la palabra es que ya hemos perdido esa generación. Ya hemos perdido esa generación de mis padres que marcharon y ahora los que nos hemos quedado queremos volver, pues no sabemos ni podar, ni los caminos, ni esquilar, ya ni te cuento, ¿no? No sabemos usar el campo, no sabemos interactuar con la naturaleza. Y entonces resulta que nuestros bosques se están densificando. Además, los ingenieros de turno no nos dejan trabajarlos como nos gustaría, solamente si trabajas con una empresa privada, casualmente del primo de. Y entonces el tema es que lo que intentamos explicarle al ecologismo con muy buena intención, pero de ciudad, es que un bosque abandonado pierde biodiversidad. Cuantos menos espacios diferentes haya en un mismo espacio natural, menos aves, menos animales, menos invertebrados, menos hay de todo, porque pues, si no aparece en un campo vacío una perdiz, pues adiós el águila perdicera y así, bueno, pues así un ejemplo sencillo. Entonces, el hecho de interactuar con el campo, ese paisajismo, esa supervivencia básica, que además es muy bonita emocionalmente y físicamente,
pues se ha perdido. Y entonces habría que hacer cursos intensivos de aprender a podar, a mirar las hormigas, las setas y demás, ¿no? Pero con ánimo de vivir, porque el problema es que de repente han dicho, ostras, pueden sacar pasta de coger setas. Y entonces se les ocurre hacer una tasa aragonesa para que el dinero se quede en Aragón y no en los municipios. Y entonces vamos a esquilmar los montes a base de vender setas, ¿no? De que tú te las cojas, y entonces resulta que el dinero tampoco se va a quedar en el pueblo, ¿no? Se están inventando unas fórmulas legales para ni siquiera dejarnos aprovechar en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros decimos siempre que estamos defendiéndonos del fracking, de las autopistas eléctricas, de las energías, de los pantanos, de la despoblación, de bla, 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 bla. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger las riendas, como ha hecho Estefanía, ay que me voy y me pongo en las instituciones y cogemos las riendas. Entonces, pues a eso hemos venido, ¿no? ¿Se veía venir? Sí. Sí, porque ya en el 2010 ya lo habían visto, ya lo habían detectado y se dedicaron un mogollón de rato a estudiarlo y a analizarlo y a proponer ideas, ¿no? Y si se sentaron en 2010 es que llevaban viéndolo ya muchos años antes, ¿no? O sea, quiero decir que esto viene de hace mucho atrás. Y ya tenemos leyes. Lo que pasa es que no es vinculante, con lo cual, bueno. Pero además, bueno, aquí en España y en Aragón en concreto sí que se ha ido integrando un poquito, y las palabras y eso ya nos las hemos aprendido todos súper bien. El tema es eso, que no las entendemos, ¿no? Los objetivos ya los veis, la cohesión económica y territorial, conservación de los recursos naturales y de patrimonio. Las palabras no las sabemos todos. No, la repercusión en el territorio, pues no ha habido apenas. Y de hecho la repercusión que ha habido es la que ha explicado Miguel. Aún somos menos y peor. Y aún estamos menos interactuando con el medio natural. Hace falta educar a los políticos para que haya voluntad e inteligencia política en la gestión. Entonces, bueno, proponemos 3 ejes: el sistema equilibrado de ciudades, la garantía del acceso equivalente a todo tipo de infraestructuras, del conocimiento también. Y bueno, luego esas palabras: desarrollo sostenible, gestión inteligente de los recursos naturales, protección, conservación. Es que solo con este párrafo tercero podíamos pegarnos horas explicando la diferencia entre lo que quieres decir y lo que en realidad estás diciendo, ¿no? ¿Qué significa mundo rural? Solamente en esta palabra, un momento de reflexión. Es todo lo que no hay en Zaragoza capital, todo, ¿no? Entonces hay un mundo rural periurbano, hay un mundo rural de estepa, hay un mundo rural de somontano, hay un mundo rural de montaña, hay un montón de mundos rurales solo en Aragón, con lo cual ya si nos vamos a la costa o nos vamos a los lagos y demás. Entonces, cuando decimos mundo rural, ¿acaso estamos autolesionándonos también a nosotros mismos los rurales? Podemos, extraurbano, no sé, deberíamos analizar, porque es muy simplista. No somos lo mismo. No todo lo que hay fuera de la ciudad es lo mismo. Y entonces, ojalá llegue el momento en el que podamos decidir o debatir sobre qué tipos de mundos rurales hay. Ahora mismo es necesario decir, salir de ahí, salir de la ciudad y salir de ese modelo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay que seguir empujando para que el problema pues, se convierta en una oportunidad, pero una oportunidad, y esa es la palabra, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para los de siempre? En este sentido, sabemos que la repercusión en el territorio, pues se ha invertido en hormigón, en viviendas de turismo rural de gente que vive en Zaragoza, una segunda vivienda muchas veces, o simplemente pues, que la persona que hay en el pueblo le recibe a los clientes y le limpia la casa, pero en realidad no ha asentado población. Pues luego polígonos industriales, aeropuertos, trenes de alta velocidad versus cercanías, lo que comentábamos. En Aragón es espectacular ese sistema. Y luego pues los regadíos o el mundo agrario enfocado absolutamente a los latifundios, a los terratenientes, y que pues no se ha preocupado ni de la gestión de las pequeñas posesiones ni de la comercialización de los productos, ¿no? Con lo cual, pues la palabra PAC, que pues los 2 pilares de la PAC, ya luego hablamos del otro, pero lo que es las ayudas económicas directas, pues lo que ha hecho ha sido irse a grandes inversores y a grandes terratenientes, con lo cual, evidentemente, pues hemos profundizado más en el sistema. Con lo cual, bueno, pues medidas urgentes, pues hemos hecho 4 bloques, 4 conceptos, pero evidentemente lo que hay que hacer es un cambio de modelo energético, productivo, político, y con lo cual pues tenemos que ganar las elecciones y tenemos que echar a los que hay, porque por mucho que se aprendan las palabras no las entienden. Y lo digo muy en serio, es que tenemos que ganar las elecciones, es que si no podemos seguir haciendo muchas charlas y querernos mucho, pero hay que ganar las elecciones y hay que cogerlas, porque, bueno, ahora os voy a explicar un poquito solo por encima, porque así damos un poco, bueno, vamos tarde.
Pues que en Aragón, como decía Miguel, ya hemos hecho las comarcas, ya hemos hecho nuestra ley de desarrollo rural, ya hemos hecho los planes de gestión de la ley de desarrollo rural, o sea, todo lo que es el marco normativo teórico escrito negro sobre blanco está precioso, precioso. Y sin embargo seguimos decayendo en el sistema de libertades o de la igualdad, ¿no? En Aragón, 32 comarcas, hace 12 años, y resulta que bueno, pues la comarca es una herramienta para el reparto equilibrado de los servicios básicos de los ciudadanos, la rentabilidad social, para pues, acercar la administración, ¿no? Entonces, antes teníamos diputaciones y resulta pues, que pues, nos tuvimos que mancomunar los pequeños ayuntamientos porque no te vas a comprar un camión de la basura por cada pueblo, entonces lo que tienes que hacer es mancomunar el servicio y la diputación es demasiado grande, entonces pues, se crean sistemas mancomunados comarcales, pero además comarcales reales porque nacen de la pura necesidad. Y entonces tú te juntas con los que tienen las calles de tu pueblo parecidas a las tuyas y entonces necesitas el mismo tipo de camión para entrar a por la basura, ¿no? ¿Qué pasa? Que las comarcas en Aragón no se hicieron teniendo en cuenta la cultura o la orografía o los tipos de pueblo. Se hicieron de una manera muy política, muy de quién quería estar en cada bando y bueno, unas cosas muy feas. Y entonces uno de los grandes problemas o consejos que se os da, pues que cuando llegáis vuestras comarcas o cuando reivindiquéis el plan de comarcalización, mucho cuidado a las líneas, donde ponéis las líneas. La continuidad territorial, las vinculaciones territoriales, identidad, es súper importante. Nosotros esta semana hemos tenido un conflicto, la semana pasada, muy grave en mi comarca, porque media comarca es expectante del pantano que amenaza a mi pueblo. Entonces, media comarca quiere el pantano y media comarca no quiere el pantano. Entonces nos ponemos a promoción turística y no somos capaces, porque cada uno quiere promocionar una cosa o nos ponemos a discutir. Entonces es muy complejo el hecho de que no haya una vinculación identitaria dentro de la misma comarca. Bueno, pues las delimitaciones heterogéneas, las ciudades medias no son cabeceras de comarca. Bueno, pues a eso, a la hora de hacer las líneas de comarca, por favor, muchísimo cuidado. Luego, no elegimos a los consejeros comarcales, es la misma urna de los ayuntamientos, entonces solamente pueden ser consejeros comarcales los que son concejales de sus pueblos, que por un lado está bien pensado, pero por otro lado resulta que todos esos votos de los pequeños partidos o eso que decimos es que en el pueblo voto a esta persona, aunque yo no soy del partido, pero yo voto a esta persona, bueno, pues aquí ya la hemos pervertido, ¿no? Entonces pedimos un sufragio directo a las comarcas para que sean más representativas de verdad. Y luego, pues eso, que pedimos la eliminación de las diputaciones, porque es que ya os he comentado un poco cómo está el tema administrativo, hay un exceso, pero encima hay solapamiento de competencias. Entonces, pues te das cuenta de que no hay nadie extinguiendo incendios, nadie en Aragón tiene prácticamente la competencia de mantenimiento de los bosques, del mantenimiento forestal, y entonces el Gobierno de Aragón contrata mal y de malas maneras y solo en verano a una especie de bomberos forestales a los cuales no siquiera les da la categoría profesional. Con lo cual, ni hay prevención ni hay verdadera extinción porque esta gente está pues eso, mal pagada, entonces hacen lo que pueden en el momento del fuego, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues eso, las competencias están mal y además están mal dotadas. Pero sobre todo ha sido porque ni se ha vigilado ni se ha tutelado el proceso. Entonces, bueno, pues es importante a la hora de hacer cualquier marco normativo o cualquier proceso, pues crear un sistema de evaluación y de vigilancia continua y de sanción. Como profe, madre que soy, si no hay, es que somos así de tontos los seres humanos, pero si no hay un peligro de sanción, a veces como que tenemos la tentación de saltarnos las cosas. Bueno, pues eso, entonces propuestas para mejorar, despolitizar la gestión, esto es una de las grandes broncas que tenemos interna, incluso en Podemos, de lo importante. Claro, es que los políticos, hasta ahora la palabra político no es un buen gestor. Entonces, en el momento en que dignifiquemos la política y los políticos sean gestores de verdad, de lo común y porque el objetivo sea las personas, podremos decir, despolitizar nos sonará muy mal, pero ahora mismo pues es que la palabra política son redes clientelares. Y entonces, cuando quitemos eso de la palabra política, pues podremos decir, vale, sí, que sean políticos los que nos gestionen. Pero ahora mismo, cuando decimos despolitizar es quitar los intereses partidistas y las redes clientelares de sus partidos o de esas siglas, ¿no? Y bueno, pues eso, el plan de desarrollo lo tenemos, es estupendo, lo que pasa es que se ha utilizado exclusivamente para beneficiar a los grandes lobbies de presión, véase bancos, véanse FCCs, véase tal. O sea, se han desarrollado solo las partes que favorecen la explotación del territorio
y no se han desarrollado aquellas que las protegían, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el marco normativo es estupendo y en todo, ¿eh? Es que, no sé, podríamos ir cada una de las frases, pero yo creo que ya las intuís en cómo se ha ido pervirtiendo el sistema en cada uno de los conceptos. Y entonces, bueno, pues lo que... A ver, estaba aquí en propuesta. Vale, da igual. El tema es que os quería comentar eso, que lo que se necesita... A ver, ¿dónde están las propuestas? Aquí. Pues eso, que tenemos todas las leyes del marco normativo maravilloso y que solamente se ha diseñado... Por ejemplo, las directrices del programa están sin desarrollar, solo las especulativas, que es lo que comentaba. El plan, o sea, de repente ahora el Pirineo, la gran ocasión es, en plena perspectiva del cambio climático, que sabéis que cada vez va a nevar más, ¿no? Pues vamos a hacer más esquí. Tenemos todas las estaciones absolutamente arruinadas, con dinero público, con grandes lobbies, con la banca, Ibercaja, bla, bla, bla. Pues vamos a hacer más, ¿no? Entonces, son esas cosas que se ha desarrollado la legislación de desarrollo rural para facilitar aumentar las pistas de esquí, ¿no? Lejos de todo lo que comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, falta voluntad política o educación política y lo que necesita, y eso, y la política, pues es que todas esas palabras tan bonitas que dicen nuestros jefes, ¿no? De volver a la gente, pues es que es esto lo que estamos diciendo, lo mismo, ¿no? Queremos que se gestione, que se haga política para la gente, no para el capital privado, no para los grandes intereses. Entonces, bueno, pues hay una batería tremenda de medidas súper factibles, pero claro, precisan de una revolución. Precisan de una revolución que es una revolución que lo único que busca es lo mismo que el feminismo, lo mismo que los colectivos LGTB, lo mismo que los migratorios, igualdad. Igualdad, que todo el mundo podamos acceder a los mismos servicios y desarmar las redes clientelares y que los grandes beneficios de nuestro trabajo, de nuestra actividad productiva y económica y cultural y tal, seamos nosotros los beneficiarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un montón de cosas que podemos hacer desde las Cortes, desde los ayuntamientos, desde Europa, desde todos los foros, pero si no tenemos todos esa visión de la igualdad, de que esa palabra fuera de si es rentable un hospital o no es rentable, la palabra rentable es socialmente hablando, nunca económicamente hablando. Si no quitamos esto de nuestra mentalidad a la hora de gestionar, pues haremos más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si os apetece luego medidas concretas, pues tenemos un gran listado de ello. Y bueno, por cerrar, pues para ilustrar por qué qué necesidad tienes de meterte en estos tinglaos, con lo bien que vives de profesora y en el mundo rural con tus hijas, todo controlado, qué necesidad. Pues resulta que yo vivo en un pueblo en el que somos 160, 180 empadronados, pero resulta que somos muchísimos más, porque está absolutamente repoblado de neohippies, que le llamamos, o neorurales, porque tenemos un río Gállego, de los 190 kilómetros del río Gállego, los únicos que quedan llamándose río, que no están o canalizados, o empantanados, o desviados, o con una central, solo quedan 20 kilómetros y están en mi pueblo, o mi pueblo está en esos 20 kilómetros. Entonces resulta que ha aparecido pues hasta 22 empresas turísticas, desde viviendas de turismo rural, camping, hotel de 4 estrellas, o sea, tenemos un macromontaje allí que no te das cuenta, porque además es un desarrollo absolutamente sostenible, que tú pasas por la carretera y no te enteras de todo lo que hay allí. Entonces es un pueblo que no hay paro, sino que, o sea, en los porcentajes, sino que creamos muchísimos puestos de trabajo para gente que viene. ¿Qué pasa? Que no se empadronan, pues porque es una población flotante, hay muchísima gente muy vinculada a Murillo, pero que a lo mejor la mitad del año trabajan en Sudamérica porque el cambio climático, o sea, el intercambio climático aquí no, lo que es la climatología, o ensayen en pistas de esquí, no sé qué. Entonces hay una población activa muy potente, pero bueno, ayer, pues eso, 168 habitantes oficialmente, 23 menores de 12 años. Impresionante. Pero es que es verdad, ¿no? Quiero decir, el tema es que somos gente muy joven y, como decía, se ha perdido la generación. Entonces, ¿qué pasa? Que son neorurales y la vinculación de quién narices se va a pringar a ser el alcalde del pueblo, quién va a ser, porque sabéis lo que es un alcalde de pueblo, que es el pararrayos de todos los problemas que haya, y nadie te va a contar nada bonito, ni te va a invitar a cervezas a partir de que eres alcalde, porque tú enfocas el sistema, tú eres la administración, ¿eh? Entonces, pues las 4 que quedábamos allí del pueblo con RH positivo, pues nos vimos pringados a estar en el ayuntamiento, hasta que quitamos a lo que era el sistema caciquil. Estaban los 4 hijos de las 4 familias terratenientes. Entonces, bueno, pues ahora estamos nosotros y seguimos ganando con mayorías absolutas porque nadie quiere estar. O sea, no creo que seamos los mejores, sino que es que nadie más quiere estar. Y entonces, bueno, pues defendiéndonos de que el gobierno de Aragón, para nosotros, que es un pueblo, yo creo, modélico de desarrollo sostenible, el único proyecto que tiene para nosotros es un pantano, el pantano de Viscarroés.
que arruina absolutamente todo esto. Y entonces, ante esa situación, pues evidentemente tienes que ponerte la mascarilla, las pinturas de guerra y salir a... Venga, que hay que ser diputado, pues venga, diputado, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso tenemos que coger las riendas, porque yo espero que de aquí poco ganemos las elecciones y en unos 20 años seamos capaces de que cualquiera se ría de todas estas cosas que estamos hablando hoy.